no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene ya el trapiche, no muele y la rueca no hila. Ya el trapiche no muele y la rueca no hila. Y yo vivo llorando porque no viene ya el trapiche, no muele y la rueca no hila. Allá en el caminito por donde iba, allí nace la rosa y la siempre viva. El trapiche no muere y la rueca no hila. Ya mi vida se muere de una inmensa tristeza, y es porque ya el trapiche no cuenta y muere, y está inmóvil la rueca. La rueca, el trapiche y la siempre viva, hila en silencio y lágrimas por su ausencia, y por el caminito va llorando mi pena. Continuamos presentando la lectura de la obra cumbre de don Tomás Carrasquilla, La Marquesa de Yolombó. Y repetimos algo del capítulo 24, los últimos fragmentos. Don Jerónimo confirma: yo lo sé, su merced, quiero a Orellana, no le miento si le digo que me fascina, pero yo le tengo allá cierta cosa como miedo, un miedo muy horrible. ¿Le tienes miedo, chata? Pues muy buena señal, se ve que estás perdida por él. Amor sin miedo en una doncella no es amor, es mera novelería. Cásate con él, no vaciles, él te merece, es Dios que te lo manda, te lo digo yo y lo dice todo el mundo. ¿Y qué confirmó don Jerónimo? Pues los papeles. Entre ella, don Pedro y don Jerónimo examinan los papeles esa misma noche, y su merced declara al terminar: pues, chatica, tendré que decirte como le dijo nuestro padre Abraham al rico avariento: si tus hermanos no creen en Moisés y los profetas, tampoco creerán aunque los muertos resuciten. Después de esto no hay más pruebas. Don Jerónimo confirma eso. Todos están de acuerdo con este matrimonio. Pues, señor, doña Gregoria, que era una santa, lo presentía. Sacramento, que era bruja, lo adivinaba. A ella se lo venía anunciando su corazón tiempo hacía. A la llegada del hombre, Yolombó entero lo disputaba por su esposo. Y ella lo adoraba con toda su alma. Si esto no era el destino o la voluntad de la divina providencia, ¿qué podría serlo? ¿Por qué entonces esa inquietud, ese sobresalto? ¿Por qué este temor a ese hombre? Ella, tan vieja y de tanta experiencia en toda otra cosa, ¿por qué tan mentecata, tan ignorante en las de amor? ¡Qué ridiculez! Así serían todas las enamoradas. Sería que el amor enloquecía. Sería eso un tormento y un encanto a un mismo tiempo. ¡Ay, Dios mío!
Si él y la santa de su nombre no la alumbraban en este trance, ella iba a salirse a la calle tirando piedras, loca de remate. ¡Qué noches! Se recoleta. No quiere ver ni a sus mercedes y rechaza a Sacramento. Llegado el término del plazo, va don Pedro y Rosalita. Van juntos a saber el ultimátum. Ahí la encuentran vacilante. Pues, hija, eres libre y dueña de tus acciones. Nosotros no quitamos ni ponemos rey. Yo, con la experiencia del viejo y el amor de padre, tengo de decirte que la fortuna solo viene una vez en la vida y que hay que agarrarla por los cabellos. ¿No decías de moza que matrimonio y mortaja del cielo baja? Ahí te bajó, ahí está de Dios, no te quede duda. Así nacerá, Rosalita. Así mesmo, hija, cierra los ojos y aviéntate al charco. Allá verás lo feliz que vas a ser con ese español tan noble, tan interesante y tan sabio. Bueno, sus mercedes, díganle a ese hombre que venga. Está de Dios. Capítulo 25. En este poblachón tan destapado, en aquella casa que se destaca en el cielo, en medio de esos aguaceros que nadie sabe de dónde vienen, se celebran 20 días después estas bodas casi reales. Taita Moreno, padrino obligado, y sus mercedes echan la casa por la ventana. A Martín se le levanta el destierro, y él y don Fernando se han encantado recíprocamente. Solo Sacramento no queda bien satisfecha porque Amita de Oro no lució las vestimentas egregias, ni quiso cantar de ningún modo. Los edecanes del novio son tan prudentes que, por no excederse en este día de las libaciones, se han ido de casa después del brindis de rigor. El beso y rebeso ha ido muy apurado, y la serenata como nunca se había oído. La marquesa ha celebrado el suceso con una de las suyas. La víspera ha dado carta de libertad a todos sus esclavos. Yolombó toda está de plácemes. Verdad que con la partida de la marquesa se iban el rumbo, el prestigio, la caridad y muchísima riqueza. Verdad que se iba el alma del lugar, pero ¿qué no haría esta mujer en España por el lugar de su nacimiento? ¿Qué no recabaría de ese rey que tanto la estimaba? Como por acueducto, de continente a continente, iban a caer allí raudales de gracias y mercedes. Don Timoteo saca pronósticos sobre los maestros, sacerdotes y artistas que ella hará venir, sobre los impuestos que haría rebajar o suprimir del todo, sobre los nuevos blasones que se concederían a la villa venturosa. Doña Gregoria, don Pablitos y los González aseguran que no transcurrirían 2 años sin que tuviesen ahí un obispado. Ya veían a Santa Bárbara convertida en catedral. Ya veían levantarse a todo Calicanto, con tal que Dios les diera vida y salud. Y qué marido el tal don Fernando, y qué vecino iban a perder. Ojalá se prolongara el invierno para tenerlo allí por unos días más. La marquesa está hasta bella y remozada con la felicidad. A los pocos días le dice a su esposo: «Mira, mi Fernando, tengo deseos de que nos llevemos a Narcisa. Sus mercedes se quedan con las 2 negritas. Me hace mucha falta porque yo no sé pintarme. ¿Qué me dices?» «Lo que quieras, mi reina, tuya es. Solo te advierto que los marineros te la enamoran y te la roban. Cuando mi madre se casó,
Se llevó una negra de Cuba y en Cádiz se le perdió. Tú no sabes lo que es esa gente de mar. Si te parece que no sabes pintarte, yo te pinto. ¿Crees que no sé? Será en Cartagena, porque en el río, ¿para qué? Allá, en casa, habrá quien te ponga como una divinidad. Veo que te da tristeza dejar a Narcisa, pero no tienes que dejar los seres que más quieres en el mundo. Tienes razón, mi amo. Otra vez le dice. Tengo ganas de dejarle mi corona a Santa Bárbara. ¿Qué opinas? Haz lo que quieras, Barbarita. Solo te advierto que no es propia para imágenes. En España trabajan esas cosas de santos que es una maravilla. De allá le enviamos una, como tú la quieras. Y mira otra cosa, mi reina. Dios mediante hemos de tener hijitos. ¿Qué mejor herencia puedes dejarles que esta corona? ¿Qué mejor testimonio de su nobleza? Ay, no me digas más, mi amor. Tú siempre tienes razón en todo. Muy cierto. Tengo tanta que tuviste que quererme de ese modo, hasta aborreciéndome. Y aquello se sella y se resella, y no se prolonga mucho el jarabe de pico, de babas y de piña, porque a estas y a las otras entran sus mercedes. Los viejos no quieren perder estos últimos días, no solo por estar con unos hijos que no han de volver a ver, sino también para tratar del viaje, del transporte y de la realización de bienes, de tantas cosas. El invierno va cediendo y no hay que perder el tiempo. El yerno quiere que todo lo dirija el suegro y éste opina. Todo debería hacerse con la reserva posible para que los averiguones no importunasen con sus fisgoneos sobre bienes y haberes. Para el transporte de tantos valores, ninguna precaución sería inútil. A Israel Arciniegas, que es tan reservado como activo, se le confiará la rebusca de indias forasteras para carga, equipaje y señores. Indias que no estuviesen en antecedentes de nada y que él traería por la noche la víspera de la partida. Sobre cobrar más barato que los indios, servían en el camino para comidas y pernoctos. Bastarían para el resguardo de todos aquellos caudales las escopetas fieles de Juanelo y de Ginés. Si ponían piquete, era como contarle todo el cuento a la gente del tránsito y a las mismas indias. Don Pedro idea esta leyenda. El rey, deseando poner en la provincia un real de vetas por su cuenta y razón, ha encargado a Orellana para que le conduzca hasta España unas muestras de los mejores minerales que le han recogido por toda la provincia para hacerlas examinar en España por los mineros más sabios. Y, como el aire salado del mar alteraba los minerales, había que empacarlos con muchísimo abrigo. Así es que los tercios debían disponerlos por fuera y en el encerado, con ciertas apariencias, ciertos tolondrones y allá con sus salientes medio angulosos. De modo que aquellos orales en talegas debían llevar sus apéndices de cascote o algo así y entreverse con la ropa. En fin, un empaque de pedrisco. Orellana, como quien no quiere la cosa, daría a entender la historia a quienes creyese oportuno. La vigilancia en esos medios ranchos o caedizos del camino donde tenían que pernoctar debía de ser mucha y muy disimulada. Lento y sigiloso había de ser el arreglo de esas carguitas de a 4 a 5 arrobas cada una. Entre las 4 irían haciendo la diligencia de tal suerte que, cuando las indias llegasen, estuviese todo listo. En la maleta espaldera en que llevaban las ropas y utensilios para el camino, quería la marquesa empacar el título, su Santa Bárbara y sus evangelios para mejor seguridad. Deseaba conservar eso toda su vida,
ya que tanto significado y valor de afecto tenía para ella. Las tres cosas iban a ser como una representación perpetua de su familia y de su casa. Orellana se envanecía de estos sentimientos tan delicados. Su mujercita ponía en todo tanto corazón. Declárales a sus suegros que, aunque él se siente muy elevado moralmente, no merece esa esposa, que la providencia le ha deparado, tal vez para premiar las virtudes de su madre, la condesa. Ya veía a sus viejos y a sus hermanas chochos con esta criollita. Así todo, los suegros y don Timoteo le notan algo entre melancolía e inquietud. Como Rosalía se lo manifieste, él le dice con todo y abrazo: «¿Cómo no, paisana? Estoy algo intranquilo. Si partiera yo solo, nada podía inquietarme, pero voy a exponer este tesoro de mujer a los peligros de este viaje tan largo. Entregados sostenemos a Santa Bárbara, doña Gregoria y yo. La tocaya de tu mujercita, que tiene tanto brazo con mi Dios, os ha de poner buenos y sanos en nuestra tierra. Por eso no te acobardes, yernito. No es por eso solamente, Rosalita. No os dejamos a vosotros, a nuestra familia y a tantos amigos. No dejamos esta tierra, que yo quiero ya como si fuera mía. Si aquí he encontrado mi felicidad, ¿cómo no quererla?». A suegro y yerno se les humedecen los ojos, pero no hay llanto porque don Pedro lo tiene prohibido desde ahora y después de la partida. Es su consigna que a nadie anuncien el viaje, que no haya despedida y que no bien estén los caminos transitables, anochezcan y no amanezcan. Solo Israel tendrá de saber la hora prefijada. Mientras tanto, se venden las fincas. Guzmán, el alcabalero, ha tomado la casa grande con algunos muebles. Los González, la abertura. Don Pedro, la casita de las afueras con su terreno y su arboleda. La plata labrada se ha vendido pieza por pieza. Los candeleros y los cuadros se los deja a la iglesia de Santa Bárbara. Tal cosa a las fulanas, tal otra a las sutanas. El Bronco y Zarangoche siguen con el arrendamiento de la mina, tal y como lo ha tenido su afortunada hermana. Sécanse los caminos y viene el madrugón. Las mismas layos se vienen a dar cuenta cuando Rosalita les manda la razón. ¡Qué flecha en las entrañas de esas viejas! A casa de don Pedro acude el vecindario, pero también están prohibidas las patéticas manifestaciones. Lo que es la negrería libertada llora donde don Pedro no los oiga. Sacramento encabeza y echa los discursos. Pasada una semana, torna el indierillo carguero con las cartas. Los viajeros iban perfectamente, habían gastado 4 días hasta Remolino y se embarcarían al siguiente. Echan cuentas, deben estar ya algo abajo en ese Magdalena raudal. Doña Rosalía la acomete con San Blas. Entre ella y las 3 layos le han arreglado altar y lo tienen alumbrado en compañía de Santa Bárbara. Entre los dos le han de librar a ese par de hijos de todo mal y peligro, él de las borrascas del agua, ella de las del aire. En sabiendo el embarque, principian la novena. Número 1, que ha de coincidir con la navegación del río, a este santo que domina oleajes y vórtices, San Blas. Ya vendrá la serie grande cuando calculen que los viajeros se las han con ese mar espantoso desde Cartagena hasta Cádiz. ¡Qué horror! ¡Y qué peligros!
bien sea en uno de los 3 galeones que traen las mercancías a estas Américas y llevan al rey los quintos de todas sus labores mineras, bien sea en alguno de los bajeles de la flotilla, celadora del contrabando, que en todas partes establecen esos ingleses acosadores y tramposos. Enemigos del Papa tenían que ser esos herejotes. Cuando fuera ese embarque tremendo, mal podrían ellas precisarlo. Orellana tenía que demorarse en Cartagena para hacer fundir el oro y acaso para admitir aquella feria y admirarla, tan animada y concurrida como la de Veracruz y la de Portobelo, si no más que ellas. A Cartagena acudía la muchedumbre mercadante del Virreinato de Buenos Aires, del Brasil y de toda la costa firme. Y ya que las noveneras nada podían calcular, Santa Bárbara y San Blas tendrían de iluminarles el momento preciso de aquel embarque. Mientras tanto, siguen invocando tan poderosos patrones. Las 4 señoras van ya en el segundo novenario. Terminadas las preces del día, pasan al salón a paladear las 11 y a hacer cada comentario sobre aquel tópico inagotable. Rosalita, medio recostada en un escaño, fuma tabaco, ese consuelo de los tristes. Don Pedro y don Timoteo entran de pronto, desfigurados y trémulos. Siéntase aquel junto a su vieja y la estrecha. ¡Qué bien les han hecho el milagro Santa Bárbara y San Blas!, murmuraba él con voz que no le suena. Ya no hay riesgo de que se nos ahogue. Se murió, articula la niña en un alarido. Al contrario, Felicinda, por ahí la traen. De aquí a la noche llegan con ella. Con la marquesa Timoteo, con ella Gregoria. Ay, aquel marido perfecto, aquel grande de España se embarcó con los caudales y la dejó botada en el camino. Ay, Gregorita. Las lenguas se paralizan. Don Pedro, en completa inconsciencia, levanta a la esposa y se van ceñidos hacia el aposento. Entra don Vicente como un difunto que anduviera. Entran los unos y los otros, mudos y sobrecogidos. Unos se salen a los portales y algunos se les agregan. A esta, Sacramento, ríe y llora al mismo tiempo, mas no calla. Deme una limeta de las grandes para llevar harto aguardiente al Canforao. En Tual me voy con Guadalupe y con Narcisa. No le hace que venga Fato a Go Elementa. Eso es que tiene causón alto y está disvariando. Yo se lo hago bajar antes que volvamos al sitio. No le hace que ese ayudado tan falsario le haya robado los caudales. Mi amita lo recobra muy ligerito. Cuando esta negra se lo dice, saberá por qué. La casa se vuelve un Belén. Allegadas y vecinas corren a arreglar el cuarto de la marquesa. Fórmanse corrillos en la plaza. En ello, es ello como los comentos en una catástrofe colectiva. El punto se aclara. 2 hijos del indio Antonio Guamo se han adelantado a dar el aviso. El padre, que ha ido con otros indios a sacar unos viajeros pocos días después de la partida de la marquesa, se la han encontrado loqueando de una casa hacia el puerto y de este hacia aquella. Nadie sabía quién era la señora y solo conservaba una maleta con ropas, santos y otros objetos. Hacía 5 días que estaba ahí abandonada. El indio Guamo, de acuerdo con el inspector de Remolino, se la ha traído a pura fuerza. Han tenido que amarrarla en la silleta con una sábana y poner a 2 que la vigilen para que no se tire al suelo.
en los dos pernoctos han tenido que velar a toda hora para que no se les escape. Con mucha dificultad ha podido hacerle tragar un poquito de chocolate y de agua de panela. Tan enajenada está que no ha reconocido a Guamo y a sus hijos, que tantas veces le habían llevado víveres a la mina. Se va Sacramento con su negro y con Narcisa. Se van don Vicente y don Jerónimos. Se va el Bronco y Sebastián. Se van tantos que esa trocha al nus parece una romería. Cuando tocan al Ángelus llegan con la marquesa. Con qué melancolía la saludan las 8 campanas de su villa. Las negras vienen a su pie anegadas en llanto. Está macilenta, demudada, compasiva. A nadie ha reconocido, a nadie ha mirado. Habla poco y eso, disparates inconexos. Ha habido lucha para que se trague unas gotas de vino. Está en otro mundo, allá, muy lejos de esta vida. Sacramento no tiene consuelo. A mitad de oro no carga ya el familiar ni las reliquias ni nada. Ese diablo le había robado hasta la ayuda. Se han puesto guardias para que no invadan la casa. Muchos prestan oídos, pero de la calle solo se escucha el silencio. ¡Qué dolor! Y qué pasmo el de aquella localidad. ¿Qué había sucedido? Nada más sencillo. Juanelo y Ginés, con las indias terciadoras, se han adelantado a los esposos más de 2 jornadas. Van estos tan despacio que gastan 4 días y casi una mañana para llegar cerca al puerto. Fuera de las indias que los cargan, les acompañan una que lleva la maleta y otra los fiambres y los útiles de cocina. Entre las 4 arman los toldos. En los cobertizos del camino prenden el fuego, preparan lo que sea y sostienen la fogata para ahuyentar las fieras y culebras. Poco duermen los 2 esposos. Esas 4 noches, en esos petates, en el santo suelo, con los ruidos del monte, bajo ese techo que el viento desbarata. Al principiar la 4ª jornada, encuentran las indias de la carga ya de vuelta. Don Fernando les da propina, boletas y razones para don Pedro y las despide. A eso de las 10 llegan a uno como mesón, único asilo en esa vía, a 2 cuadras más o menos del puerto. Es una barraca de paredes de guadua abierta con cocina aparte. Hacia el interior, entre caña, plátano, totumos y algodoneros y frutales. Tiene corredor afuera, sala y un cuartucho, ambos con barbacoas que sirven de camas. La posadera, señá Remigia, y sus 3 hijas, todas 4 mestizas y caratuzas, alquilan las piezas y duermen en la cocina con varios chicuelos. Don Fernando baja a la marquesa y la sienta en un banco del corredor, con rendido miramiento, con ternura de esposo esclavo. Viene ella quebrantada y devolviendo en fatigantes bascas los mal digeridos alimentos. El esposo hace que le arreglen una de las barbacoas del cuartucho y allí la lleva, casi en vilo. Descansa un rato, mi reina, que vienes medio muerta. Brega por dormirte, porque estas noches casi no has pegado los ojos. Voy a que te hagan una limonada y te doy unas goticas de láudano inglés para que puedas dormir. ¿No ves que si no...? Le dice al oído algo muy dulce. Lo que tú quieras, mi rey, pero ¿a qué hora nos embarcamos, pues?
con la fresca de la tarde, con este calor que quema hasta los pajaritos, no te meto yo en un champán. Y no hables, que te fatigas más. Calla esa boquita de tu Fernando. Le hace tomar limonada con tal mimo y ajonjeo que ni para un niño enfermo. La hace acomodar y la soba. Vuélvete del rincón. Yo te velo desde aquí mientras escribo la boleta para los viejitos y despacho a estos indios y hablo con Juanelo. Pero vuelvo a tu lado inmediatamente. Despacha a las 4 indias y torna a su mujer. Se le sienta al lado a velarle el sueño. Cuando se persuade que duerme, se levanta, baja la estera que sirve de puerta y sale. Llama aparte a la señá Remigia y le dice: vea, hermana, yo sé desde la otra vez que posamos aquí, yo y mis 2 compañeros, que usted y sus hijas son muy serviciales y muy mujeres de bien. Así no es, señor don Gaspar, man que me está mal el decirlo. Aquí no le hemos quitado una aguja a ningún pasajero. Se lo pueden preguntar al despertor del puerto. Lo sé, hermana Remigia. Por eso le voy a dejar aquí a esta señora a su cuidado por 1 o 2 días. Figúrese usted las cosas que a uno le acontecen. Esta señora se llama doña Bárbara Martínez y venía de San Nicolás de Río Negro con su marido, un tal don Fernando de Orellana, en vía para Mariquita. Se nos juntaron desde la primera jornada y a la siguiente nos alcanzan 3 alguaciles armados enviados por el alcalde Yolombó a devolver a don Fernando y a las 2 indias que traían los tercios de ropa, porque dice que ha resultado complicado en un robo con un oro, allá en el robo de un oro en la Concepción, y que la justicia pedía que lo devolvieran hasta Yolombó para requisarle los tercios. Ahí me tiene usted. Les esculcaron hasta esta maleta y el costal, casi llorando que le condujese la señora hasta el puerto. Me aseguró que ella está inocente de tal robo, está inocente, y que en cuanto vean en Yolombó que no lleva ningún oro, lo dan libre y vuelve inmediatamente. Así es que antes de 2 días debe de estar aquí, si es que no está llegando. La pobre señora viene casi loca y enferma de tanto sufrir. Tuve que adelantar a los compañeros porque ya no aguantaba jornadas tan largas. Me tiene con el corazón partido, pero no puedo demorarme hasta que venga don Fernando. Tenemos que embarcarnos para Cartagena a conducir hasta allá unos minerales de su majestad, ya ve, hermana, en las que estoy. Cita la querida, antes no está postrada. Me tiene con el corazón destrozado. Yo no puedo ver a una mujer sufriendo. Saca y le da un puñado de pesetas y una llave y agrega: mire, hermana, por el servicio y por lo que tenga que gastar en doña Bárbara, en los costales hay fiambres y trastos. Esta es la llave de la maleta para que se le entregue. Cuídela mucho, procure que duerma largo. Y si no llega don Fernando, haga dormir en el cuarto a una de sus hijas para que la acompañe. A conforme me lo manda se hará, señor don Gaspar, váyase despensionado. Mi Dios le pague por su caridad y que le vaya bien en ese río tan bravo. Ya era tiempo. Ahí viene Juanelo, muy apresurado, pero no majo, sino como un boga o un bandolero con cuchillo y pistolas al cinto, no sumiso, sino arrogante y cariagrio. Apura, pécora, que allá está el fraile que se lo alzan los demonios. El fraile ese, ya sabes cómo las gasta, cuando esa sangre negra se le trepa a esa cabeza de mula. Ya sabes tú que él no es capaz de quebrantar un juramento, pero sí de vaciarle la asaúra al lucero del alba. Pero estás conteniendo el llanto. Maldito sea tu corazón de mantequilla, no seas infeliz. Deja a esa vieja que se vuelva a su pueblo o que reviente si le da su real gana. No sabes a tarasca qué es lo mejor que puede sucederle. Pero muévete, posma, que en esto sale y nos arma un lío. ¿Quieres echar a perder un trabajo como este? Bien pudimos el fraile y yo votarte a ti también y embarcarnos con todo.
Y ahora sales tú contando los pasos y con corazón de gallina. Muévete, bergante, que ahora soy yo el patrón. Nada, replica el otro, a semejante andanada, pero apura medio lelo. Llegan. 3 champanes esperan ya cargados, cada cual suelta el suyo. Los bogas reman y aquellas piraguas primitivas de guaduas y de paja se van deslizando una tras otra, nare abajo, como 3 cientopiés sobreaguados. A eso de las 5 despierta la marquesa. Ella y la posadera se enredan en sus respectivas equivocaciones. Las hijas intervienen los rapazuelos y aquel embolismo se complica. Al fin cae la venda de la dama. Lanza gritos, arráncase ropas y cabellos y se dispara hacia el puerto a brincos desatentados. Las 4 mujeres la siguen los chiquillos, entre ellas el inspector y los 3 carabineros del resguardo luchan con ella. Quiere tirarse al río y ha sacado una fuerza increíble en una hembra de su clase. Logran dominarla y conducirla a la barraca. Mas de pronto la fuerza cesa y entre jadeo y jadeo se dobla, flácida y endeble, cual muñeco de goma que se desinfla. De ahí en adelante es una autómata que gime, que suspira, que disparata. Tal la encuentra el indio Guamo y se la trae entre la sensación y el escándalo de aquella infamia de que es víctima. Mas al sentarse en la silleta, torna a la resistencia. Tienen que atajarla para que no se tire. Tienen que vigilarla. Después de bien examinado el conducto Guamo, acuerdan entre don Pedro, don Vicente, don Jerónimo despachar esa misma noche a Fiel y a Sebastián Layos, a marcha precipitada, con oficios para las autoridades del río y para el gobernador de Cartagena. Dios y la justicia mediantes han de coger a los bandidos en aquel puerto. El letrado jura quitarse el nombre si no los descubre y los lanza a galeras o al suplicio. Problema horrible el de aquellos papeles. Eso no podía ser falsificado, ese era un robo a un noble de España. Qué de vanarse el de aquellos sesos. Escribe a Santa Fe, a 2 de sus amigos. Escribe a la metrópoli, a un consejero de Indias. Escribe a Sanlúcar de Barrameda. Pasan meses y las respuestas no aparecen. Tampoco aparecen Fiel ni Sebastián. Aquella gente no vive con ese embate de indignación e incertidumbre. Por fin llegan letras de Santa Fe. Allá dice que ha sido muy sabido y comentado entre la nobleza el marquesado de Yolombó, y están impuestos de los caudales y del estado de soltería de la marquesa. Allí no ha habido tal sucesión, ni nadie ha conocido ninguna señora con el nombre de María Tadea San Miguel de Medinaceli. Tampoco han conocido a ningún Fernando de Orellana, ni a sus compañeros Ginés Hernández y Juan García. Pero sí suponen quiénes puedan ser. Con don Manuel del Socorro Rodríguez, dice que vino a Santa Fe desde Caracas un tal don Carlos de Ahumada, que decía ser oriundo del puerto de Santa María, soltero y segundón de Casa Grande. Con tales condiciones traía su pasaporte. Era de buena presencia y mejor traje, insinuante y cortés en el trato, entendido en letras y en imprenta, y habilísimo, pendolista. Al principio ayudó a don Manuel
en el papel periódico, con tanta corrección y competencia que altos personajes y aún el virrey mismo llegaron a distinguirlo con su trato. Mas de pronto, sin saberse cómo ni por qué, se retiró de estos trabajos y se le vio un tanto disipado, muy andariego y en mucho predicamento y relaciones con los mozos crudos y viciosos de la nobleza, el tal don Carlos de Ahumada. Había a la sazón en Santa Fe, por los lados de la Capuchina, un parador o cosa tal, con apariencia muy lícita e inocente, y que no era en realidad más que una timba clandestina y ladronera en donde se desplumaba a incautos y hasta a veteranos y se ejercía aquella otra profesión tan útil y provechosa en toda la República bien organizada, que dijo quien lo entendía. Era empresario y director de semejante huronera un tal Medardo Rueda, catalán de origen, muy hipócrita y adusto, muy malos tratos y valentón. Lo asesoraba como compinche y calanchín un tal cordobés, Luis Lombana, de nombre, salamero de trato y experto en las artimañas del sable y del milagro. Vióse a poco al don Carlos de Ahumada en mucho metimiento y privanza con ambos empresarios, y vino a ser, cuando menos lo percataron las gentes, el gran arrastrador que con dulces falacias les levantaba clientela entre los jugadores pudientes de la alta clase. Tan mala fama llegó a tener esa cloaca que la autoridad quiso cerrarla, mas cuando fueron a hacerlo, ya la habían dejado los empresarios, entregado la llave al dueño de la casa y volado los tres pajarracos con pasaporte hasta Santa Marta. Como coincidían con personas y tiempo, con los sucesos de Yolombó, suponían los corresponsales santafereños que eran esos los autores de tales hazañas. Don Jerónimo y don Timoteo, medio ilusionados, se van al capitán con el tal informe. «Hombre, escriba», exclaman o bien se los lee, «las mesmas yucas arrancas, llámense Juanes o Diegos». Siempre es un hilo, capitán. ¿Qué hilo ni qué demonios? Ni un concilio de todas las brujas de Yolombó, Remedios y Zaragoza revueltas con las de España te resuelven esa adivinanza. Ni al mismo diablo sabrá qué clase de trama ha sido esa. Si el mismo diablo. No mates esperanzas, capitán. Mira que tú y yo contribuimos mucho a la desgracia de la marquesa. A mí hasta la conciencia me remuerde. Se conoce que tu conciencia se te va destornillando. Si obraste de buena fe y con buenas intenciones, ¿por qué te va a remorder? No nos remuerde a Rosalita y a mí, que la animamos tanto. Y ya ves cuánto vaciló la pobre. Ya ves el recelo que le tenía a ese hombre. El corazón le avisaba y nosotros tomamos por amor ese aviso. El deseo de verla feliz nos engañó más que el impostor mismo, ese deseo de verla feliz. Pero hombre, capitán, unos veteranos como nosotros dejarse engañar de ese modo. Yo sigo sosteniendo que esos papeles eran robados, usurpados o transferidos, pero no falsificados. De eso estoy seguro. Lo que tú quieras, escriba. Para el caso, tanto da lo uno como lo otro. Pero no te pongas con remordimientos ni reconcomios a estas horas. A los hombres honrados siempre nos engañan los pícaros. Siempre. Ave María, aunque tengamos mucha malicia, la serpiente del paraíso siempre vive armada. Y de esto nadie tiene la culpa. La causa de todo esto fue el caudal de la chata y su mermo marquesado. Llegó la fama hasta Santa Fe y desde allá se le descolgó el ladrón. Así no fue la cosa.
y tal vez le haya ido mejor. Así como ha quedado. Siquiera morirá en su casa y no asesinada o ahogada por ahí en cualquier parte. Esos tres son capaces de todo. Yo solo le pido que aparezcan Fiel y Sebastián y que Rosalita a Rosalita y a mí nos rebaje algo del purgatorio por las penas que estamos pasando a la vejez. Ahora os suplico que no me volváis a tratar de estos asuntos. Dejemos a Dios que obre. Él sabrá si perdona o si castiga. Pero yo no pierdo las esperanzas de coger a esos malditos. En España se desenreda la trama. Allá verás, capitán. Allá tú. Por fin llegan cartas de la península. Hay allí tantos orellanas que se conocen varios con el nombre de Fernando. No solo en Andalucía, sino también en otras provincias. Pero a ninguno le corresponde la filiación ni las señales dadas. Aunque existe en realidad el lugar de Villamanrique de Zúñiga, en jurisdicción de Sevilla, no existe allí el condado de tal nombre, ni está registrado entre la nobleza. En Sanlúcar de Barrameda no han oído nombrar tales condes, ni tales palacios, ni tales posesiones. Pobre don Jerónimo de Girón, tendrá que quitarse ese nombre tan ilustre. Conste desde ahora que jamás se supo quiénes fueron los tres impostores. ¡Ay, qué pesar! Que de Sebastián y de Fiel de la Balanza no se tuvo nunca la menor noticia. Que sobre los 5 individuos levantaron, por junto y por separado, estupendas y desacordes consejas. Preludios de la Revolución Francesa fueron también los Mesmer, los Cagliostros, los Casanovas y otros pillos que engañaron a media Europa. Qué mucho que algunos, de menos cuenta, quisieran explotar estas colonias ricas e inocentes. Capítulo 26. Yolombó sigue con sus hábitos. Son muchos vicios y sus pocas virtudes. Sus muchos vicios y sus pocas virtudes. Pero los espíritus jocundos y retozones han huido de esos ámbitos. Ni una copla, ni un paso de baile, ni un guache, ni una vihuela. A la desgracia de la marquesa, que a tantos abarca, se adunan diversas particulares pesadumbres. Don Pablitos, para probar al mundo lo peligroso que es vivir, ha muerto casi de repente. Doña Liboria y Servanda le han seguido a poco. La desaparición misteriosa del negro Fiel y de Sebastián Layos, sus viudas e hijos desvalidos, son una compasión y un enigma que tortura a siervos y señores. El horror que ahí inspiran los muertos tiene a muchas familias amilanadas. Las fiestas religiosas se han celebrado sin el menor regocijo profano. Al vicario Romerales han adaptado ya a su grey, tan adaptado ya, lo han promovido a Remedios. En su reemplazo han enviado a un padre Garrido, muy del gusto de don Chepe, pero que mantiene con la conciencia perturbada a los Villaciento, a doña Gregoria y a la niña y hasta al mismo don Vicente. Tal vez ni serán escrúpulos de monja ni escándalos de fariseo. El curita no usa traje talar, juega, bebe y reniega como un desaforado. Del garito sale al amanecer todo calamocano a celebrar misa, y aseguran algunos que no consagra y que hace idolatrar, por ende, a los contados fieles que asisten a esos sacrificios, tan falsos como abominables. Sale casi a diario a confesiones en los campos, y rara es la vez que no sea por los lados de la Palmichala, en donde tiene cierta amiga
casada con un sinvergüenza. Dice ser de la propia ciudad de Pamplona, es bien parecido, algo joven y muy cortés e insinuante con todos sus feligreses. Pero don Chepe ya no puede disfrutar de tantos atractivos. Ya no riega onzas, ni procura diversiones, ni se encierra a sus frasqueras, ni se gloria en Martín, ni sale de su casa. La ceguera y los 87 lo tienen claudicado. Su encono consigo mismo, por haberse dejado engañar del farsante y haber contribuido con su alucinación a la ruina de la marquesa, no se lo desirritan los terretoños ni la pachita. Sus insultos y maldiciones contra el impostor fluyen a borbotones inagotables de esa lengua que la senectud no domeña. Timoteo se las paga, porque ese viejo letrado de tantas aleluyas y tantísima letra menuda estaba obligado por sus mismos pujos de sabio a desconfiar de todo santo. El tal viejo, ya que no supo sospechar a tiempo, se rompe ahora la calavera por ver si descifra los negros enigmas que Pedro da por insolubles. Mas se le entenebrecen con las cartas recibidas de Cartagena. Ni los inspectores del puerto, ni nadie ha visto a ninguno de los 5 por quienes se averigua. En la feria a que pudieron concurrir, fue tal la muchedumbre de forasteros que era imposible reparar en nadie. Don Timoteo y don Jerónimo no cesan, se untan todas las noches a forjar hipótesis para deshacerlas por la mañana. A más de estos rompecabezas locales tienen los muchos que agitan la Europa. Solo al padre Lugo no le cabe la menor duda. Todo es obra diabólica. El tal don Fernando de Orellana, el diablo en persona. Un par de diablitos de menor cuantía, los 12 decanes. El seráfico sacerdote ya casi no ejerce, ni siquiera exorciza. El rematiz lo tiene desbaratado en una cama. Vive, como siempre, en la casimba anexa a Santa Bárbara y hace días le acompañan y asisten el sacristán, don Carmelo Lara y su mujer, doña Eusebia Duque, 2 patriarcas originarios de San Vicente, que han casado toda su descendencia. Él está chocho, ella sorda como una tapia. Con el capellán forman una trinidad de benditos habitadores del limbo. Don Vicente vive con la cara larga y el corazón amargado. Las penas de sus suegros tan queridos, la situación de su cuñada predilecta, unidas a las calaveradas del hijo y a las impertinencias de la mujer, son heridas que viven lastimadas. Son heridas que viven lastimadas. ¿Acaso por olvidarlas se da a la tarea de enseñar la doctrina, ya que no hay sacerdote que lo haga? Todas las tardes reúne a los niños blancos y negros en el cuarto de la escuela que aún subsiste. Y hasta aquí nuestro programa número 21, ya en los finales, en las finales hojas, ya en las últimas páginas de La Marquesa de Yolombó, de don Tomás Carrasquilla y Obdulio y Julián, como siempre, nos dan esta breve serenata de nostalgias.